Mi nombre es Natalia Arnal, veterinaria dedicada en exclusividad al mundo del pequeño animal y secretaria de Junta del Colegio de Veterinarios de la provincia de Zaragoza pues desde hace ya casi 8 años. Vamos a recordar, si me permitís, unas normas muy sencillas, ya que habrá algunas personas que ayer pues, no estuvisteis en estas jornadas. Esta soy yo, como os he dicho. Esta es la agenda que nos va a acompañar a lo largo de esta excitante mañana. Y bueno, os recordamos, por favor, que la acreditación la tenemos que llevar todos colgada, que si salís sin ella no vais a poder entrar, por lo tanto, al menos llevarlas en el bolso, en el bolsillo, pero no salgáis sin ella. Acordaros que las preguntas por control COVID, control sanitario, no se van a hacer con micrófono directo, sino que vamos a tener el código QR para que con vuestros móviles los leáis y vayáis escribiendo a lo largo de las ponencias las preguntas que creáis que son importantes para el cartel de ponentes tan importantes que tenemos hoy con nosotros. Recomendamos, por supuesto, el uso de mascarilla, distancia social en lo que podamos y vamos a dar por comienzo la recta final de estas jornadas. Esperamos, deseamos que estéis todos descansados porque la verdad que la recta final de estas jornadas y la calidad de los ponentes son dignos de mención y de atención. 5 ponencias, una mesa coloquio, contenidos que nos van a dar la oportunidad de seguir aprendiendo y mucho acerca del papel de nuestra profesión veterinaria en la salud del planeta. Y qué manera tan apasionante de empezar a esta hora con la siguiente ponencia. Los animales en la terapia de enfermedades humanas, trasplantes de órganos de animales en personas. Nos acompaña Guillermo Ramis. Voy a leer un pequeño resumen de lo que es su dilatado currículum. Sobre todo me ha pedido que diga que es licenciado en veterinaria por la Universidad de Murcia en 1993 y doctor en el 2002 por la misma universidad. Muy unido al mundo de la industria de la porcicultura, ha trabajado durante más de 12 años en Cefusa, cría y engorde del cervo blanco ibérico y vacuno. Coautor, por supuesto, de numerosas publicaciones de divulgación, así como diferentes libros. Actualmente, profesor titular del Departamento de Producción Animal de la Universidad de Murcia. Y os dejo con él. Guillermo, cuando quieras. Muchas gracias. Buenos días. Muchísimas gracias por esta presentación y, sobre todo, muchísimas gracias al Colegio de Veterinarios de Zaragoza por haberme invitado a estas jornadas. La calidad de los ponentes es espectacular, me siento bastante abrumado y el sitio es un verdadero espectáculo. Así que no se me ocurre mejor sitio donde empezar la jornada de hoy. Yo hoy voy a hablar de algo que me lleva apasionando durante los últimos 25 años, que ha sido un trabajo muy silente, pero que de repente ha cobrado visibilidad. Y les puedo asegurar que en los últimos 3 meses me he dedicado a hablar de forma muy intensa de senotrasplante, del trasplante de órganos donde el donante es un animal. Y como a mí me gusta casi siempre pues, subtitular las charlas que doy, pues esta la he subtitulado como Senotrasplante, el mejor ejemplo de One Health. Porque no hay ningún ejemplo donde trabajen de forma más aunada equipos de sanidad humana y de sanidad animal. Nunca olviden que cuando haya un senotrasplante siempre habrá veterinarios implicados porque el donante siempre será un animal. Bueno, solo por definirlo, el senotrasplante es aquel trasplante donde el donante y el receptor no son de la misma especie. Cuando hablamos de senotrasplante, obviamente, siempre lo estamos dirigiendo a un receptor que será humano y un donante que, como veremos, ha ido cambiando la idea de cuál debería de ser el más importante de todos ellos. Esto es la oposición a lo que llamamos un trasplante autólogo o un alotrasplante. Bueno, podemos definirlos como concordantes o discordantes dependiendo de la lejanía filogenética que haya entre donante y receptor y ya se pueden imaginar que entre humanos y cerdos es bastante discordante. Los que trabajamos en esto desde hace muchísimos años hemos estado, como digo, haciendo un trabajo silente hasta que de repente aparece en el periódico noticias y pasamos de ser los raros a ser los expertos. Es como mínimo interesante porque íbamos a los congresos de trasplante humano y nos decían que éramos raros y hoy de repente pues somos expertos en el tema. Bastante interesante la idea.
Siempre estamos tratando de encontrar cuándo fue la primera vez que un ser humano se imaginó utilizando tejidos u órganos de un animal. Y hay muchísimas imágenes, muchísima iconografía en el ideario humano. Fíjense el mito de Ícaro y Dédalo, ¿qué hacen? Se implantan un órgano de otra especie para salir del laberinto. El doctor Resma, que es uno de los principales xenotrasplantólogos del mundo norteamericano, dice que, además, la pérdida de las alas de Ícaro que causa su muerte, pues es una idea muy fiel de un rechazo hiperagudo. Se implanta las alas, inmediatamente las pierde, muere, pero, sin embargo, como Dédalo sí consigue salir del laberinto, también dice, pero esto es una supervivencia del 50%, que en el caso del xenotrasplante está muy bien. Bueno. El humano ha imaginado siempre quimeras, es decir, seres humanos con partes de otros animales. Hay imágenes tan ancestrales como las de las cuevas de Lascaux. Hace 20.000 años ya había representaciones de seres humanos con cabeza de pájaro. Y bueno, todo el panteón egipcio es una verdadera representación de seres humanos con partes de otros animales. Pero la primera idea interesante de xenotrasplante, bien estructurada, está en la mitología hinduista, donde, si conocen a este dios con cabeza de elefante, que es Ganesha, que es muy popular, incluso mucha gente se lo tatúa porque tiene muy buen aspecto, es el dios de la bondad y es el hijo de Shiva, el destructor, dios de la guerra, y de Parvati, la diosa de la fertilidad. La historia es muy simple, Shiva y Parvati se casan, Shiva se va a hacer la guerra contra los seres del inframundo sin saber que ha dejado embarazada a Parvati y el tipo se toma nada más que 15 años para volver a casa. Cuando vuelve, Parvati se está tomando su baño diario y le dice a su hijo, no dejes que nadie entre en casa. Y ahora llega el dios de la guerra, se encuentra un mocetón de 15 años en la puerta de su casa y le dice que no puede entrar. ¿Qué hace? Le arranca la cabeza y la tira a la jungla, era lo de esperar. Cuando Parvati sale del baño, llorando, le dice lo que ha ocurrido, le implora que le devuelva la vida, Shiva le dice que no puede, entonces Parvati cambia de modo de acción y le amenaza con destruir el universo. Ya Shiva se lo toma en serio, manda a su ejército a buscar la cabeza y no la encuentra, y promete ponerle la cabeza del primer ser vivo que encuentre en la jungla. ¿Y qué se encontró? Un elefante. Es la idea perfecta y bien estructurada de un xenotrasplante. Un ser humano pierde un órgano o la función de un órgano y se le sustituye por el equivalente en otra especie. Esto es el siglo XII, así que es una idea bien estructurada desde hace muchísimos siglos. Y esto es una quimera que conocemos todos los que estamos alrededor del xenotrasplante porque es la imagen de la International Xenotransplantation Association y es lo que se llama un lamnasu. Este tipo de quimeras es muy frecuente en la cultura mesopotámica y en general es un resumen de las distintas partes poderosas de distintas especies: cuerpo de toro, algunos lamnasu tienen garras de león, alas de águila y la cabeza de un ser humano. Las partes más poderosas de algunas especies. Bueno, ya hablando de por qué hacer algo tan complicado, pues me gustaría simplemente dar una idea rápida de cómo se nos ocurre meternos en algo que técnicamente no parece en absoluto fácil y no lo es. Bueno, esta es la buena noticia de nuestro país y esto es lo que a mí me hace sentir extremadamente orgulloso. Tenemos la mayor tasa de donación del mundo, desde hace 27 años, de forma sostenida. Y de hecho en todo el mundo se habla del modelo español porque nadie se acerca a nosotros. Fíjense, en el año 20 y 21 hay una caída muy importante de la donación, es obvio, y está relacionado con una situación epidemiológica que todos conocemos perfectamente, pero fíjense en el 2019 donde estábamos. La previsión para el 22 era estar en más de 50 donantes por millón de habitantes. Solo es el doble que la media de la Unión Europea. Para que se hagan alguna idea, pues Alemania, que es el motor económico y cultural de este continente, tiene 10 donantes por millón de habitantes. Muy lejos de todo nuestro entorno, una actividad trasplantadora muy importante y aún así pues seguimos teniendo una mala noticia, que es que cada año entra más gente en la lista de espera. Por lo tanto, tenemos un déficit de órganos por mucha tasa de donación espectacular y estratosférica que tengamos. Siempre nos faltan órganos. Y la peor de las noticias es esta, que cada año se nos están muriendo pacientes en lista de espera esperando un órgano que no les llega. Y esto es el motivo por el que nosotros nos planteamos buscar fuentes adicionales de órganos. Y el xenotrasplante pues, es una de esas alternativas. Interesante, estamos en una jornada de One Health, siempre se habla de One Health. Cuando nosotros vemos diagramas de este tipo de One Health, a mí siempre me irrita un poco que falte esto, el xenotrasplante, porque realmente es uno de los mejores ejemplos de One Health que vamos a poder encontrar. Y de hecho, cuando uno piensa en los equipos que están implicados en xenotrasplante, pues fíjense cómo junto con cirujanos trasplantadores, anestesistas, intensivistas, inmunólogos, enfermeras,
siempre hay veterinarios, responsables de sanidad animal, responsables de producción, responsables de las modificaciones genéticas, porque sí, efectivamente, los cerdos hay que modificarlos, y sobre todo de prevención y de epidemiología. Y luego hablaremos de ello de forma un poco más específica. Y me imagino que de la viruela del mono nos hablará el doctor Simón después. ¿Dónde se hace esto? ¿Dónde se investiga sobre todo en xenotrasplante? Pues fíjense, el mapa es muy concreto, sobre todo en Estados Unidos, una razón muy sencilla. Tiene una tasa de donación relativamente baja, aunque nos está cazando, y la doctora Domínguez, la directora de la ONT, el otro día nos daba un dato escalofriante. El habernos cazado se debe a la epidemia de mortalidad que tienen por sobredosis de opiáceos, que les ha dado una oportunidad terrible de obtener donantes. Brasil, porque realmente tiene un problema muy importante de mortalidad infantil asociada a carencia de órganos para trasplantar niños. Reino Unido, Alemania o Italia en Europa, porque realmente tienen tasas de donación muy bajas y tienen una carencia de órganos mucho más grave que la nuestra. España, por una razón muy sencilla, siempre nos ha interesado el trasplante. Somos líderes en trasplante y todo aquello que esté relacionado con trasplante nos interesa y trabajamos en ello. Y en Asia, por ejemplo, nos encontramos Japón y Corea. Japón es un caso muy interesante, tiene menos de un donante por millón de habitantes y es una cuestión cultural, porque el sintoísmo considera que el alma se muere durante los 3 días siguientes a la muerte del cuerpo. Y por tanto no es ético extraerle los órganos a un cuerpo que está muriendo, que todavía no se ha muerto. Fíjense qué cosa más interesante desde el punto de vista cultural. Y Australia, pues exactamente por la misma cuestión de carencia de órganos. Barreras al xenotrasplante. Hemos dicho que no es fácil, no es fácil en absoluto. ¿Y cuáles son las principales barreras? Y que además van a ser aquellas que marquen las modificaciones genéticas que luego tenemos que hacerle a esos donantes. La primera, el rechazo hiperagudo. ¿Por qué? Porque los cerdos tienen en la superficie endotelial y en general en todos los epitelios ciertos azúcares de membrana que nosotros no tenemos, pero que son muy simples y están en las paredes de muchas bacterias. Por lo tanto, nos sensibilizamos muy rápidamente después del nacimiento y tenemos anticuerpos preformados frente a esos azúcares. Es perfecto, ponemos un órgano que en el endotelio lleva un azúcar frente al que tenemos anticuerpos. Se pueden imaginar que la respuesta inmune es inmediata. Y además detona una de las respuestas efectoras más simples que hay, que es la activación del complemento, pero terriblemente destructiva. En cuestión de horas, ese órgano estará completamente destruido. Si conseguimos que no se produzca ese efecto de rechazo hiperagudo, pasaremos a la siguiente fase, que es el rechazo vascular agudo. Ya está producido por anticuerpos, pero que no están dirigidos frente a estos azúcares, sino frente a otros antígenos. Por eso se retarda, porque hace falta que se active el sistema inmune y también habrá un componente muy importante de acción celular. Estamos hablando de linfocitos citotóxicos, NK. Estas 2 estirpes celulares son curiosas porque atienden al complejo mayor histocompatibilidad clase 1, que es diferente en cada especie, con lo cual aquí tenemos un hándicap importante. Y si no se produce este rechazo, pues estaremos hablando del tercer rechazo inmunológico, que será el celular crónico, que en parte es conocido, sobre todo en corazón y riñón, pero, por ejemplo, en el hígado es muy desconocido porque todavía no tenemos la suficiente supervivencia. Hablaremos de una incompatibilidad fisiológica. No se olviden que muchas de nuestras funciones trabajan en base a hormonas, factores de crecimiento, moléculas señalizadoras y a veces no funcionan bien de forma heteróloga. Una molécula humana puede no estimular un órgano de cerdo o, al contrario, una hormona de cerdo puede no estimular, por ejemplo, la médula ósea de un primate. Y finalmente, el riesgo infeccioso, y de esto podremos hablar largo y tendido. El más importante, desde luego, será todo aquel de patógenos que sepamos ya que son zoonósicos, es evidente. No se olviden nunca que una persona trasplantada la tenemos que inmunosuprimir. Pues tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de poner un órgano en esa persona y no ponerle un órgano que lleve una bacteria o un virus que en sí mismo sea patogénico para el humano. Pero hay otro tipo de patógenos que también nos preocuparán, como por ejemplo los retrovirus endógenos porcinos, insertados ancestrales. En el cerdo nunca dan lugar a un virus, pero de forma experimental sabemos que pueden infectar ciertas estirpes celulares humanas. No se ha demostrado jamás que se activen, pero es un riesgo potencial que debemos al menos tener en cuenta. Y otros virus porcinos que ya hablaremos al final, porque, como me imagino que ya han leído, tienen ahora mismo bastante relevancia. ¿De qué hablamos? ¿De qué donantes hablamos? ¿Por qué no hablamos de monos como donantes y hablamos de cerdos? Porque hace ya bastante tiempo que sabemos que los monos no son buenos. Para que se hagan una idea, y voy a repasar estrictamente en 3 segundos la historia del xenotrasplante,
en la era moderna, pues fíjense cómo si hablamos, por ejemplo, de xenotransfusiones, que sería la forma más fácil de xenotrasplante, estamos hablando de experiencias que empiezan en el siglo XVII y la última ya casi en el arranque del siglo XXI, en la India. Por cierto, este médico lo hizo 2 veces con 2 tipos de órganos, sangre, y terminó en la cárcel porque no tenía permiso para hacerlo. Bueno, no deja de ser interesante. Cuando empezamos a hablar de tejidos, que es la siguiente parte, el siguiente salto, pues también estamos hablando ya de numerosas experiencias donde vemos que los donantes pues son especies muy diversas como perros, conejos, ovejas o al final también hablamos ya de monos. Y cuando hablamos de órgano sólido, fíjense que casi siempre se ha empezado trabajando con primates y se ha terminado trabajando con monos. ¿Por qué? Pues las razones son muy evidentes. Porque hay una diferencia muy grande en cuanto a las capacidades que tenemos con unos o con otros. Esto es una imagen del primer xenotrasplante renal que se hizo, y fíjense la fecha, 1906. La sutura vascular se inventa en 1902, que es lo que posibilita los trasplantes, los alotrasplantes de órgano sólido. Pues en 1906 ya se estaba probando xenotrasplante con órgano del cerdo. Las razones por las que hemos elegido el cerdo y hemos desechado los primates son muy fáciles de entender. Las especies más filogenéticamente próximas a nosotros en los primates, que serían aquellas que menos rechazo inmunológico en teoría producirían, están en peligro inminente de extinción. No es ético utilizarlas y de hecho está prohibido siquiera experimentar con ellas. Aparte de eso hay un riesgo muy importante que es el de los virus. Herpesvirus y retrovirus, no se olviden que somos primates y el salto de estas especies de virus entre especies del mismo género o del mismo orden son muy fáciles y de hecho prácticamente todos los herpesvirus que existen en los primates saltan al humano y producen graves enfermedades con una mortalidad bastante alta. Capacidad de reproducción en cautividad muy limitada y capacidad de crecimiento muy limitado. Hablo de un babuino para donarme a mí el hígado tiene que crecer durante 6-7 años. No es viable para alguien que está en una lista de espera. ¿Por qué el cerdo? Y como mi presentadora dijo al principio, toda mi vida profesional gira en torno al cerdo, por eso estoy en xenotrasplante. ¿Por qué el cerdo? Pues porque sabemos cómo criar en grandes cantidades, crece muy rápidamente, en menos de 6-7 meses un cerdo me puede estar donando a mí el hígado. Hemos aprendido mucha tecnología de la reproducción, mucha tecnología de la modificación genética, mucha tecnología de la producción, mucho diagnóstico aplicado al cerdo y esto es lo que hace que sean los más adecuados. Y no debería de tener ningún conflicto ético, puesto que sacrificamos más de 3,5 millones de cerdos diarios para consumo en alimentación. No les quepa la menor duda de que lo que acabo de decir es falso en sí mismo, porque ya hay ciertas organizaciones animalistas que han puesto el grito en el cielo, sobre todo a partir de las experiencias norteamericanas. Sabemos, de todas formas, que este cerdo lo tenemos que modificar genéticamente, aunque sea para evitar ese rechazo hiperagudo del que hablaba al principio. No se trata de llegar a esto, evidentemente, porque mucha gente dice, joder, ¿van a cambiar mucho los cerdos? No, lógicamente no. Les vamos a quitar algunos azúcares, les vamos a poner algunas proteínas, pero en sí mismos son cerdos absolutamente normales. Y esto es una publicación del 95 de 2 de los gurús del xenotrasplante, que son el italiano Cozzi, el inglés White, que ya nos decían en aquella época, no les quepa la menor duda de que tendremos que ir aprendiendo a hacer modificaciones genéticas sucesivas para que estos animales se conviertan en buenos donantes. Y fíjense, si hacemos un repaso de los eventos relacionados con el rechazo, pues prácticamente todo el rechazo hiperagudo se puede evitar haciendo modificaciones genéticas del donante. Una parte muy importante de las alteraciones de la coagulación, por ejemplo, que es algo muy frecuente en xenotrasplante, se pueden evitar. La alteración por isquemia-reperfusión se puede minimizar y, por ejemplo, la incompatibilidad funcional se puede evitar casi en su totalidad modificando genéticamente esos donantes, haciéndolos que sean más adecuados, humanizándolos, aunque a mí este término no me gusta porque muchas veces lleva a engaños. Si vemos un poquito, hacemos un repaso de las modificaciones genéticas que ya se han ensayado, todo lo que tienen ustedes en esa tabla, ya se ha ensayado de una forma o de otra, pues fíjense, ya tenemos una larga lista de genes que podemos apagar o encender, porque aquí la modificación genética puede ser de apagado o lo que llamamos knockout, o de encendido lo que llamamos transgénesis o knock-in. Sería quitar o sería poner. Y fíjense, por ejemplo, las 4 primeras modificaciones genéticas son ese knockout, ese apagado
de los genes que dan lugar a esos azúcares de membrana que les decía, que serán los detonantes del rechazo hiperagudo. Las siguientes tres, las CD46, 55 y 59, son proteínas reguladoras de complementos. Si recuerdan, les dije que el mecanismo efector era la activación del complemento. Tenemos mecanismos que paran el complemento, pero el problema es que las proteínas que paran el complemento humanas solo paran el humano y no el de cerdo, y al revés. Por tanto, estamos poniendo un órgano que tiene proteínas reguladoras de complemento de cerdo y se enfrenta a complemento humano. Pongámosle las de humano y habremos solucionado ese problema. Luego tenemos otro bloque que nos va a ayudar a evitar las alteraciones de la coagulación. Sabemos desde hace muchos años que cuando nosotros hacemos un senotrasplante, inmediatamente tenemos o coagulopatías por exceso o por defecto. Los cerdos sufren trombosis o sufren trombocitopenias muy acusadas. Bueno, pues metiendo ciertos genes nos va a ayudar a eliminar eso. Por ejemplo, la trombomodulina humana o, por ejemplo, el CD39. Van a ayudarnos a evitar esos desórdenes de la coagulación. Luego tenemos otro gran bloque que va a evitar la parte inflamatoria de ese rechazo, que es una de las más graves. Y, por ejemplo, uno de los más importantes, CD47, que es un marcador de macrófagos y que realmente es muy, muy diferente entre humanos y cerdos. Si humanizamos ese CD47, es mucho más fácil evitar la respuesta inflamatoria. O, por ejemplo, la hemoxigenasa, que será un gen que lo que evita es que se produzcan daños derivados de esa isquemia reperfusión propia de cualquier trasplante. Y, finalmente, la activación de esos retrovirus endógenos porcinos como la forma de evitar un riesgo que, aunque no se haya demostrado, sigue siendo un riesgo potencial y, sobre todo, en un ámbito como el de la Unión Europea, antes o después nos van a obligar a que lo evitemos, sea como sea. Cuidado, ¿cuántas de estas modificaciones vamos a meter en cada cerdo? Pues esto es una pregunta muy interesante. Porque, por ejemplo, en hígado les diré que los mayores avances se han conseguido con cerdos muy poco modificados. De hecho, con 2 modificaciones de los azúcares de membrana y 2 proteínas reguladoras de complemento, y ya está. Pero sí es verdad que luego veremos que hoy tenemos cerdos hasta con 10 y 11 modificaciones genéticas efectoras. Hay un equipo, que es el consorcio alemán, que se plantea, ellos son capaces de hacer hasta 12 modificaciones genéticas, pero dice, pero tendremos que ver muy bien cuántas son necesarias y si existen interacciones entre modificaciones que vayan a reducir la eficacia de esta estrategia. ¿Qué tenemos ahora mismo y de qué disponemos, entre comillas, en un mercado creciente? Bueno, todos han oído hablar de Revivicor, esos son los cerdos de las 2 noticias norteamericanas, es una casa comercial, produce cerdos comerciales. ¿A cuánto lo van a vender? No lo sabemos todavía, pero baratos ya les digo yo que no van a ser. Ellos hablan de 10 modificaciones genéticas y, bueno, si se fijan, pues básicamente son los azúcares de membrana, las proteínas reguladoras de complemento humano, las alteraciones de la coagulación, alguna inactivación de la inflamación, la hemoxigenasa y un knockout del gen receptor de la hormona de crecimiento. ¿Por qué? Porque han descubierto que los órganos de cerdo siguen creciendo. ¿Cuál es el potencial de crecimiento de un cerdo? 400 kilos, 500 kilos, 600 kilos. ¿Cuánto pesa el corazón de un cerdo de 500 kilos? 1,5 kilos. ¿Cuánto pesa el corazón de un ser humano? 300 gramos. Es decir, ese corazón seguirá creciendo y terminará colapsando los órganos torácicos. Bueno, si apagamos el gen, el receptor de la hormona de crecimiento, evitamos ese fenómeno. Genesis es otra empresa norteamericana que durante años nos ha estado diciendo tenemos un cerdo con 62 modificaciones genéticas sin decirnos cuáles eran. Pues el otro día, en un simposio que organizó el Colegio de Veterinarios de Vizcaya, uno de los responsables lo primero que dijo fue, bueno, tenemos un cerdo con 62 modificaciones genéticas. Le hemos apagado los 62 retrovirus endógenos que tiene el cerdo. Pero no hablaba de otro tipo de modificaciones. Seguro que tendrán que meter algunas de estas. Y el consorcio alemán, como les dije, pues básicamente tiene un cerdo muy parecido al de Revivicor y que se basa exactamente en lo mismo. Quitar los azúcares de membrana, meter proteínas reguladoras de complemento, evitar el rechazo, evitar la respuesta inflamatoria y la isquemia reperfusión. No tiene más. Si realmente ya sabemos cuál es la lista de genes que nos van a ayudar a trabajar con estos animales. ¿Y qué hemos obtenido con esto? Estamos hablando de 35 años de modelo animal. ¿Y por qué 35 años de modelo animal? Fíjense, Carlos Alsina en una entrevista me decía, cuando salió la noticia del senotrasplante cardíaco, dice, pero esto ha sido a vida o muerte, ¿eh? Los cirujanos norteamericanos se han tirado al barro. Digo, no, caballero. Llevamos 35 años de modelo animal para que hagan de red debajo del hilo. Esto no ha sido un salto al vacío, en absoluto. Acumulamos muchísimo conocimiento gracias a la vida de muchos cerdos y muchos primates, sobre todo babuinos y macacos, que nos han dado una información valiosísima y que nos han permitido llegar al día de hoy donde se pueden hacer ya pruebas preclínicas con seres humanos y órganos de cerdo.
Bueno, si vemos las supervivencias, y por hacer también un breve repaso, fíjense cómo nosotros somos trasplantadores hepáticos. Como les dije antes, yo llevo 25 años trabajando con el equipo de trasplante hepático del Hospital Virgen de la Risaca en Murcia. Es el hospital que más trasplante hepático hace por unidad de población de Europa. Y nuestro foco era pues, terminar haciendo un trasplante entre un cerdo y un humano con un hígado. Pues fíjense, en el año 2000 ya conseguimos una supervivencia de 8 días de un babuino con un hígado de un cerdo que tenía 2 proteínas reguladoras de complemento. Una modificación muy simple. Solo se han tardado 16 años en superar esos 8 días. Y el siguiente equipo que lo hace es en el año 16, cuando consiguen 25 días. Este mismo equipo lo prolonga hasta 29 días, 2 años después, pero fíjense que estamos hablando de supervivencia en días. ¿Dónde está el corazón? En años. ¿Por qué? Cuando digo esto, en general, los cardiólogos, el otro día en Bilbao, la cardióloga me chinchó un poco porque yo siempre digo lo mismo. El corazón es un órgano relativamente simple. Hace una función mecánica, sintetiza 3 moléculas. Ella luego me dijo, y tiene que sincronizar millones de cardiomiocitos y muchas más cosas, digo. Pero básicamente la función no es demasiado complicada. Si pensamos en el riñón, tiene una función relativamente simple. Utiliza la presión sanguínea y la carga electrostática de las moléculas para retirarlas de la circulación sanguínea. Sintetiza 6 moléculas. El hígado sintetiza no menos de 2.500 moléculas. Es una verdadera factoría. Y la prueba de que es mucho más complejo es que tanto hígado como corazón, riñón como corazón, tienen sustitutos mecánicos y el hígado no. La mala noticia es que si ustedes pierden de forma fulminante su hígado, en 24 horas morirán. No hay ningún sustituto mecánico. Corazón, estamos ya en supervivencias de más de 1 año y medio. Riñón, estamos ya en supervivencias de cerca de 2 años. Páncreas, estamos en supervivencias de cerca de 1 año y medio. Córnea, 900 días de supervivencia. Es decir, realmente el senotrasplante ha dado un salto cualitativo hacia adelante. ¿Y cuál ha sido la clave? La revolución de la edición génica. La técnica de CRISPR-Cas9 ha posibilitado que la modificación genética de los cerdos sea mucho más exacta, mucho más certera de lo que hacíamos hace 20 años. Hace 20 años metíamos un constructo genético en un ovocito, le pegábamos una descarga eléctrica, no parece buena idea a priori, y rezábamos para que se insertara en algún sitio donde se expresara, donde no cayera encima de un gen que fuera inviable para la vida del embrión, donde no cayera en una zona silenciada, donde no chafáramos la secuencia líder de otro gen. Es decir, muy complicado. CRISPR-Cas9 ha solucionado todo este tipo de cosas y es lo que posibilita que hoy ya estemos en años de supervivencia en la mayoría de tejidos y órganos. Para que se hagan una idea, y les voy a presentar un poco las imágenes de un senotrasplante hepático, es una cirugía igual de complicada que un alotrasplante y normalmente reúne equipos igual de amplios y de complejos que un alotrasplante. Esto sería la preparación del donante. Como ven, una preparación prequirúrgica muy parecida a la que se estaría haciendo con una persona que va a entrar en un quirófano. Fíjense, aquí es donde se está produciendo ya la fase de retirada del hígado, el cerdo ya está en fase anhepática. Esto está ocurriendo en 2 quirófanos simultáneamente. El donante se está explantando en un sitio, el receptor también se está explantando en otro quirófano y este hígado tendrá que llegar al quirófano donde está el receptor muy poco tiempo después de que ese primate entre en la fase anhepática. Y aquí tenemos al primate, fíjense, equipo de anestesistas, equipo de enfermeros, equipo de veterinarios, equipo de intensivistas. Todo eso está alrededor de ese animal. Los equipos que ven en general, pues los rescatamos de los hospitales cuando los dan de baja. El sentido de la obsolescencia en medicina humana es muy diferente al de veterinaria, se lo aseguro. Y bueno, pues tenemos preparado a ese receptor y este es el momento en el que llega ese hígado de cerdo y se va a implantar en ese primate que lleva minutos en fase anhepática. Fíjense que es un hígado pues, con un color pálido porque realmente se ha sustituido todo el componente sanguíneo por una solución de preservación. Y fíjense cómo le cuelgan, por decirlo de una forma coloquial, cosas porque realmente se ha tenido que hacer una cirugía de banco muy importante para hacer una cosa tan simple como adaptar las tuberías de un cerdo a las tuberías de un primate. No es fácil, aunque los cirujanos les puedo asegurar que lo han conseguido. Y esta es la fase del milagro. Fíjense cuando se desclampa la circulación
aferente del hígado, cómo vuelve a recuperar ese color. Miren ya qué tono está tomando en algunos sitios porque se está reperfundiendo ese hígado. Es el milagro de devolverle la vida a un órgano. Esto a mí me ha fascinado desde el momento en que empecé a trabajar en senotrasplante. Bueno, pues ahora tenemos que ver qué pasa. Y esto es la serie se alargó hasta 18 senotrasplantes. Estos son los primeros datos, los datos de los 12 primeros senos que hicimos en Murcia. Y fíjense cómo tenemos dos animales que tienen una sobrevida de 4 y de 8 días. Esto era muy fácil. Los donantes nos los enviaban desde el Reino Unido a ciegas. Nosotros no sabíamos si eran animales control o animales genéticamente modificados y con eso teníamos que trabajar. Pues tuvimos un animal ya en el año 2000 con 8 días de supervivencia. Y algo muy interesante, no se ve muy bien la imagen, pero bueno, esto es una electroforesis de alta resolución de proteínas de sangre. Y fíjense, si ven en la altura A sería el fibrinógeno de cerdo y en la altura B sería el fibrinógeno del primate, del mono, como 3 minutos después prácticamente es la última vez que vemos una sombra de fibrinógeno de cerdo y 20 horas después no queda nada del fibrinógeno de mono y ya hay fibrinógeno de cerdo. Y a partir de ahí lo que queda es fibrinógeno de cerdo, es decir, se produce una reactivación del hígado y se pone a trabajar. Ese hígado funciona y ese hígado está produciendo elementos de coagulación. Y por fin llegamos al destino humano, octubre del 21. Primera noticia sobre un senotrasplante en modelo humano. Una persona muerta en muerte cerebral que hacen el proceso contrario. En vez de ser donante, es receptor de un senotrasplante. Le implantan un riñón de forma heterotópica, se lo ponen en la ingle y hay una supervivencia de hasta 54 horas. Esto es la publicación. 54 horas por una razón muy sencilla, porque era el tiempo que tenían reservado el quirófano. Les aseguro que mi equipo en Murcia hace esto, se atrinchera en la puerta y ahí no entra nadie hasta que ese riñón no se muere. Pero estos, que son gente muy disciplinada, a las 54 horas había otro equipo que necesitaba el quirófano y desconectaron el riñón y se fueron del quirófano. Bueno, funcionamiento del riñón aparentemente bueno, pero cuando uno lee la publicación, no tan bueno porque, por ejemplo, encontraron alteraciones de coagulopatía en ese riñón, ciertos microtrombos que al final probablemente hubieran supuesto una alteración grave del riñón, pero sí hubo producción de orina, sí hubo producción de hormonas. Esta es la buena noticia. Y llega el segundo impacto. En enero de 2022 aparece la noticia de que a este caballero le han senotrasplantado un corazón de un cerdo revivicor. La noticia es truculenta por todos lados porque realmente no entendíamos en la ONT cuál era la razón para que este hombre fuera elegible para un seno y no para un alotrasplante. Bueno, la razón es que este hombre pues, no tenía adhesión a los tratamientos, no le hacía caso a sus médicos y aparentemente con un corazón de cerdo esperaban que eso mejorara. Pero bueno, lo cierto es que este caballero ha estado viviendo 2 meses con un corazón de cerdo. No hay todavía publicación científica. El otro día yo estuve en un webinar con Griffith, que es el cirujano que lo hizo, y realmente él explicaba que la cosa había ido bastante bien, pero se le olvidó algo, y es el segundo impacto. Bueno, realmente no tenemos mucha información de cómo ha funcionado. También le digo que este caballero estaba enganchado a un ECMO, a un oxigenador de membrana, pero bueno, tendremos que ver qué publican. Y es cuando llega el segundo impacto de verdad que Griffith no mencionó otro día, y es que se descubre que ese corazón en parte ha sido destruido por un citomegalovirus tipo 2 porcino. Esto es como mínimo sorprendente, porque sabemos desde hace más de 10 años que citomegalovirus tipo 2 es muy agresivo para los senotrasplantes. Un virus de porcino que no encuentra otro tejido nada más que el senotrasplantado dentro del ser humano. Lo destroza, y lo sabemos. Y de hecho el equipo que consigue la sobrevida de 25 días en hígado después de nuestra publicación, uno de los factores que dice que es crítico es que han seleccionado una población libre de citomegalovirus tipo 2. Por eso nos sorprende muchísimo que Revivicor haya cometido este tipo de torpeza, porque cuando se produce este tipo de noticias, lo hablaba antes con Esteban, es muy agresiva para esta terapia y probablemente esto es un retroceso que nos va a costar tiempo superar. Ya les puedo asegurar que el equipo de Murcia no se va a quedar parado. Estamos tratando de reactivar el programa. Estamos tratando de hacer al menos una terapia puente, un trasplante puente para esa persona que se muere en 24 horas porque le ha fracasado el hígado y todavía no le hemos encontrado un hígado humano. Ese hígado de cerdo nos permitiría mantenerlo vivo hasta encontrar el hígado humano adecuado. Bueno, pues eso es lo que nosotros vamos a intentar. Probablemente este tipo de noticias lo que va a hacer es que se ralentice otra vez la puesta a punto de los senotrasplantes ya en modelo humano.
Como conclusiones, ahora sí que te prometo que ya termino. Avances importantes. Yo cuando me empecé a trabajar con esto nos hemos criado durante 2 décadas oyendo 2 frases míticas. Una es el Roy Kahn, que dice el senotrasplante está a la vuelta de la esquina, pero puede ser una esquina muy larga. Y otro el de Resma, que decía el senotrasplante es el futuro y siempre lo será. Pues parece ser que la esquina se está acortando, que el futuro está llegando, que podremos empezar a hacer ese tipo de trasplantes del que les hablaba, al menos trasplante puente, para mantener vivo a ese donante, que hay décadas de investigación en modelo animal que nos han permitido llegar hasta aquí, que debemos de rendirle tributo a todos esos veterinarios y a todos esos animales que han participado en esas investigaciones y que es muy inocente creer que el senotrasplante va a ser la solución para la falta de órganos. En absoluto. Donen sus órganos, que eso sí es la solución para la falta de órganos y el senotrasplante nos ayudará en algunos casos como fuente suplementaria, pero que nadie se imagine que los cerdos son la solución definitiva a la carencia de órganos. De hecho, la presidenta de la ONT siempre dice, da igual, si siempre vamos a tener carencia de órganos, porque cuanto más órganos tenemos, más trasplantes se prescriben. Por tanto, es algo que nunca se va a llegar a compensar. Pero bueno, esperamos que podamos seguir contando historias de cerdos y de monos. Les presento en la fotografía a Silco, que es el animal que sobrevivió 8 días, y al doctor Pablo Ramírez, que ha sido durante 2 décadas casi el coordinador de trasplantes y es el padre espiritual del proyecto de senotrasplante, al menos de la parte humana. Y espero que les haya gustado esta disertación y si tienen alguna pregunta estoy absolutamente dispuesto a respondérsela. Sí sé. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, Guillermo. Apasionante la exposición. Muchísimas gracias. O sea, es un tema difícil, pero yo creo que lo has sabido plasmar y resumir muy bien. Nos preguntan pues, los compañeros veterinarios si hay alguna raza específica de cerdo con la que trabajáis o habéis seleccionado alguna, cruce de alguna raza. No. En absoluto. Trabajamos en general con cerdos comerciales, algún equipo del mundo trabaja con mini pig y sí me gustaría contar el aporte español, porque cuando empieza en los años 90 toda esta controversia sobre los retroviroendógenos, alguien dice, coño, los ibéricos son poblaciones cerradas hace casi siglos. Vamos a ver si tienen... Y soñamos con hacer el cerdo modificado genéticamente ibérico y tienen los mismos retroviroendógenos que el resto de los cerdos. Correcto. Así que no nos planteamos siquiera utilizarlos. El problema para avanzar también en este tema es también económico, burocrático, administrativo. ¿Es solamente por la genética humana y la del cerdo? ¿Qué problemas más hay para seguir avanzando? Sí a todos. Sí a todos. Sí a todos. Es un problema político. El político aparentemente con todas estas noticias se ha favorecido bastante. Es un tema económico. Fíjese, en España hubo proyectos de investigación de senotrasplante hasta el año 2014. ¿Por qué para en el 14? Porque arrastrábamos una crisis económica desde 2008 hacia adelante. Correcto. Desde ese momento, cada euro que se invertía en investigación en trasplante tenía que ser visible, tenía que redundar en un paciente que estuviera en una cama. Y senotrasplante en ese momento era absolutamente experimental y no redundaba en eso. Con lo cual perdimos la financiación después de... Pues empezamos en el 96. Joder, casi nada. Pues muchas gracias, Guillermo. Muchísimas gracias por atenderme y reitero por la invitación que me habéis hecho, que me parece una idea fascinante el de estas jornadas. Un Muchas placer. gracias. Gracias.